Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuevo periodo, nueva etapa de nuestro programa de debate Sexto Sentido. Analizaremos en esta época electoral justamente la política con ese sexto sentido que tenemos las mujeres principalmente, pero todos los seres humanos. Hoy tengo 3 invitados para poder analizar el tema crucial, el tema que nos tienen ascuas esta semana. El presidente de la República, Daniel Noboa, asistirá o no asistirá al debate programado para este 19 de enero, domingo 19 de enero, tomando en cuenta que el Código de la Democracia determina que es obligatoria la asistencia de todos los candidatos a la presidencia de la República a este encuentro entre candidatos en donde se podrán escuchar a todos al mismo tiempo hablando de los temas que más interesan al país. El no asistir al debate presidencial le puede costar, en este caso y en concreto al presidente Noboa, la descalificación del binomio y también la pérdida de sus derechos políticos. Se arriesgará a hacerlo en medio de una situación en donde el otro tema que nos tiene en ascuas es que si va al debate presidencial, ¿a quién va a encargar la presidencia de la República y en qué modalidad o bajo qué norma? ¿Qué es lo que aplicará o a qué acudirá para poder cumplir con la ley? Le doy la bienvenida a mis invitados. Carolina Jaramillo, analista política, comunicadora social también. Gisela Bayona, periodista conocida por todos en nuestro país. Y también nuestro colega Fabricio Vela. Muchísimas gracias por venir a este primer programa, esta nueva temporada de Sexto Sentido. La problemática está planteada. ¿Qué les parece, señoras, si le damos la palabra a nuestro colega hombre único en este grupo de mujeres para poder empezar con el debate? El bendito entre las mujeres. Gracias y un saludo a la audiencia. A ver, ¿va o no va Noboa al yo no podría anticiparme, pero sí, yo reviso obviamente lo que tú bien citabas, la norma establecida en el Código de Democracia que fue reformado en el año 2020 y que establece la obligatoriedad de los debates. El presidente tiene que ir, o sea, no hay un argumento, a no ser que sea, y vuelvo a invocar aquello que se ha mencionado en los últimos días, ¿no? Causal de fuerza mayor, para que el presidente no vaya. Y cito el ejemplo, tal vez más cercano o el único antecedente que tenemos, el del alcalde de la ciudad de Puerto Viejo, el señor Javier Pincay. Al señor Javier Pincay casi lo matan. El señor Javier Pincay en diciembre del año 2022 fue objeto de un atentado que por poco le cuesta la vida. O sea, el hombre se salva de milagro en ese atentado. Y no acude al debate justamente porque estaba convaleciente. El argumento del Tribunal Contencioso Electoral era que el mismo día el alcalde Pincay apareció en un Facebook Live con partidarios, alguna cosa de estas. Me parece un argumento completamente estirado, porque yo ahí sí identifico una causal de fuerza mayor, que se ha debatido en estos días. Causal de fuerza mayor, lo que le pasó a Jorge Glass en el año 2017. Le cogieron preso. Jorge Glass en octubre del 2017 le cogieron preso, ¿ya? Y era obvio que él no podía desempeñar el rol de vicepresidente de la República, más allá que no tenía funciones, pero no podía desempeñar el rol porque había una causal de fuerza mayor. Se ha explicado en estos días qué es fuerza mayor. El Código Civil te habla de un naufragio, de un terremoto, de un maremoto, de un tsunami, qué sé yo. Creo que se está estirando demasiada la interpretación sobre la causal de fuerza mayor. Pero Fabricio, tomando en cuenta algo, que en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, que hace la calificación en este caso de la fuerza mayor, no le justificó al alcalde de Puerto Viejo. Claro, es decir, le permitió seguir en su cargo, pero le quitó los derechos políticos, no puede volver a candidatizarse. Pero sin embargo sigue ejerciendo. Sigue ejerciendo. Ahí está. Esa inquietud antes de conversar el programa teníamos con alguna de las chicas del equipo, que qué había pasado con el alcalde de Puerto Viejo sobre ese tema. Voy con Gisela, ¿qué opina? ¿Va o no va? Nada más aclarar una cosita. ¿Qué dice el Código de la Democracia respecto a si el presidente va o no va? Porque eso ya va a ser al final su decisión y nosotros no podemos, estamos especulando de si va o no va, eso habría que preguntarle a él. Pero lo que yo sí creo es que, mira, el artículo 279 dice, las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución, y escucha esto, y o suspensión de los derechos de participación. Eso le aplicaron al alcalde. 2 hasta 4 años. Se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas, que son las conductas electorales muy graves, y en esa se estipula la número 11, los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral. Es que ahí cabe la interpretación de los miembros del Consejo Nacional Electoral de
Pero te dice Si es destitución que, y si luego es te que dice le cobran la multa y le sancionan con la suspensión de sus derechos pero políticos. antes del IO te pone destitución. No, antes del IO te pone Exacto. salarios básicos unificados, coma, destitución y o suspensión. O sea, es le da la decir, opción. que tiene que ir porque tiene que ir o lo destituyen de su candidatura. Pero Le lo quitan la destituyen candidatura. o le quitan los derechos Es que, políticos. como digo, ese es el O antecedente. le quitan los derechos políticos. Y eso está a interpretación de los miembros del Consejo Nacional Del Electoral. Tribunal Contencioso Electoral. Del Tribunal Contencioso Electoral. Es más, yo anoche, que tenía la misma duda que tienen ustedes, le escribí a Diana Tamain. Le dije, por favor, aclárame esto. Ella solo me mandó los artículos. Es decir, esto dice el Código de la Es que Democracia. eso dice la norma. Claro, Eso dice es la que norma. el problema... Pero y una de las ¿cómo interpretamos el IO? Pero tú tienes razón. Antes del IO está coma destitución. IO te quito los derechos políticos. Pero hay la opción, está planteada la opción claramente. Podemos alegar que está mal redactado, pero el Tribunal Contencioso Electoral puede aplicarlo como Ahora, opción, destitución estratégicamente, o... esa es la ley, la norma, que como siempre tiene por ahí recovecos por donde nos podemos meter. Pero, ¿cuál es estratégicamente lo correcto? Porque además está en la primera lista de candidatos en donde no está Luisa. Y su primera contrincante es Luisa, porque los dos están en las Eso listas. ya se prevé. Y ya vamos a ver cómo va a ser el debate. Exacto, porque pero digo, ahí tiene que ser una estrategia. ¿Qué piensa realmente sus directores de campaña, no? Carolina. O sea, yo creo que esta discusión es muy interesante, pero definitivamente la discusión en el Ecuador nunca es jurídica, porque en el Ecuador las leyes finalmente son una sugerencia. Y es fatal decirlo, pero es así. Y yo creo que los que estamos en este panel estamos súper claros en eso. Si la discusión en Ecuador fuera jurídica, no habría estas discusiones por ser, digamos, redundante, porque la norma, cuando está sujeta a interpretaciones, finalmente termina sucediendo esto, que el presidente tiene la opción de decidir qué es lo que le da la gana hacer, ¿me explico? Y finalmente esto tiene que ver con la debilidad democrática en la que vivimos, y es una debilidad democrática que le permite al presidente y al gobierno actuar como está actuando, es decir, de forma arbitraria. Yo me quiero, digamos, respaldar este análisis en algunos datos que a mí personalmente, y debo decirlo así, me rompen el corazón. Finalmente somos una sociedad que está dispuesta a tolerar las arbitrariedades. El Latinbarómetro nos dice que el 61% de los ecuatorianos concuerda con la siguiente frase: no me importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas. El 61% de los ecuatorianos tiene este nivel de tolerancia a la ambigüedad. ¿Por qué hago esta conexión con estas ideas? Porque finalmente nosotros estamos discutiendo si el presidente le da o no le da la gana de cumplir la norma. Y en el fondo creo que nosotros sabemos que no solo por el bien de la democracia del Ecuador le conviene al presidente, o el presidente debería ir al debate, porque lo que nosotros necesitamos es escuchar esto, escuchar cómo el presidente le propone al Ecuador un modelo de gobierno, un modelo de Estado para los próximos 4 años versus el modelo de gobierno y el modelo de Estado que proponen los otros candidatos. Sin embargo, sabemos que si el presidente no va, ¿qué va a pasar? ¿Será que las autoridades de control hacen una sanción como las que comenta Gisela? ¿Será que los ecuatorianos, la gran masa de opinión pública, condenamos esta actitud? ¿Será que alguien toma una decisión o será que no? Solamente Entonces, déjame tal vez meterme aquí en la conversación, porque no sé qué sienten ustedes. Yo siento una pasividad del país, Total. pero impresionante, inédita, y les pongo un ejemplo. O sea, yo no puedo entender cómo hay un segmento de la sociedad que no es menor y no está reducida solamente a los trolls o a los bots de redes sociales. Hay un segmento de la sociedad que justifica la muerte de los 4 chicos de las Malvinas. O sea, por el amor de Dios, explicar. Me parece, en serio, yo hasta ahora no lo entiendo, no lo comprendo. Que se asuma que quienes obviamente hemos criticado, me incluyo, este episodio que me parece horroroso, se asuma que estamos haciendo el juego del crimen organizado, o se asuma que hay que proteger a las Fuerzas Armadas a costa de cualquier cosa. Por Dios. Y un elemento más. Solamente con esto, Janet, yo no me atrevería a afirmar que los militares mataron a los chicos. No me atrevería, porque no tengo evidencias. Pero sí estoy convencido que los militares son responsables de la muerte porque se los llevaron. Técnicamente hubo una desaparición ¿Ah, sí? forzada, y la desaparición forzada estuvo a cargo ya, digamos, con los elementos que tenemos, a cargo de los militares Pero que han en eso aceptado nos esa ponemos de participación. acuerdo, Janine. Pero mira, no solamente esto, es que las encuestas en esto también colaboran y ayudan, ¿no?
la última encuesta de Comunicaliza de la semana anterior. En medio de todo esto, en medio de justamente la no solicitud de licencia del presidente Daniel Noboa y el encargo a Cynthia Gelibert, la calificación, la valoración de Daniel Noboa por la población ecuatoriana es de 53.7% entre bien y muy bien. Eso coincide con lo que está diciendo Carolina, es decir, estamos aletargados, pero además estamos muy abiertos a tolerar la violación de la ley, no sé, quizá con tal de que me resuelvan los problemas, resuélvanse ustedes como les dé la gana. Pero eso tiene una razón de ser, o sea, yo creo que si es que la gente no confía en sus instituciones, es difícil que le pidas que cree en la institucionalidad. O sea, ¿cómo podemos pedirle a una ciudadanía que primero ve que le roban y que al delincuente que lo logran meter preso vuelve a salir, te roban, te matan, te violan? Y el mismo delincuente vuelve a salir enseguida porque no tenemos una justicia en la que podamos confiar. Y además acordémonos que los militares, por poner el ejemplo que tú tenías, han sido siempre la institución que más popularidad, más credibilidad y confianza, esa es la palabra, confianza, ha tenido los ecuatorianos. Cuando dijeron, vamos a sacar a los militares a las calles para que nos ayuden con la seguridad, ¿quién se quejó? Todo el mundo. Y algunos periodistas decíamos, ojo, cuidado, por ahí se nos va la mano con el tema de los derechos humanos. Y que, no, ¡qué loca! ¿Cómo dices eso? Ya vas con tus estupideces, porque así eran los periodistas, los mismos periodistas. Cuando yo dije eso, por favor, ojo, que los militares no están para eso, que sí nos pueden echar una manito, sí, pero ojo, no, la gente enardecida. Entonces, también esta creencia de la gente que fuera de toda norma o toda ley hay que hacer lo que se tiene que hacer y el que tenga pantalones para hacerlo contra todo, ese es el que queremos, es por algo, porque no creen en la institucionalidad. Pero un dato adicional para abonar a la discusión, justamente en esta última encuesta de la empresa Comunicaliza, mira que en medio de todos los detalles de la desaparición, tortura y muerte de 4 niños en Guayaquil, la valoración de las Fuerzas Armadas de nuestro país es del 66.4%. Es la institución en la que más valoran los ecuatorianos. Esa es de la semana anterior. Imagínate. En concordancia con lo que dice Gisela, el Latinbarómetro trae otra afirmación que es espeluznante. El 54% de los ecuatorianos afirman que está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el Parlamento y o las instituciones con el objeto de resolver los problemas. Este es un mensaje muy claro. Y a mí lo que me llama la atención de este tipo de afirmaciones es cómo la oposición, cómo todos estos candidatos que están corriendo ahora mismo en las elecciones en contra del presidente no leen esto. Es decir, yo no tengo un acceso privilegiado, es decir, yo no puedo acceder a estos, digamos, informes de forma privilegiada. Esto deberían estar también leyendo la oposición. Esto ¿pero para qué? ¿Cuál debería ser la reacción? Para generar, estrategias de oposición que puedan de alguna forma presentarle otras opciones al país. ¿De acuerdo? Porque yo me pregunto, con esos datos de aceptación, de aprobación que tiene el presidente de la República, algo estará haciendo bien. Yo creo que a muchos de las personas que hacemos consultoría, comunicación política, nos ha puesto un enorme desafío el presidente. ¿Cómo entender cómo está logrando estos niveles de aprobación, aún teniendo una gestión que no necesariamente es la mejor? Pongo sobre la mesa un elemento de análisis de las personas comunes y corrientes, familiares, amigos. ¿Por qué votas por Noboa? ¿Votarías por Noboa? ¿O por qué te gusta Noboa? ¿Sí? Y el más, digamos, contundente que recibí es porque en este momento las leyes están hechas para los corruptos y para los intereses de los políticos. Y si tú quieres gobernar y sacar adelante el país, lamentablemente, tienes que pasarte por encima de esas leyes que no trabajan para el Ecuador, sino para los intereses de ciertos grupos políticos. ¿Qué les parece? O sea, tiene sentido, digamos, esa percepción de la gente. No tiene sentido el que se avale esas cosas, ¿no? O sea, yo sí soy un ferviente creyente de que cualquier tipo de cambio tiene que ser por la vía del cauce democrático. O sea, para mí, o sea, no es que vamos a estirar la norma porque el momento político me conviene o voy a interpretarla de otra manera porque el momento político no me conviene. Yo discrepo con esa visión que lamentablemente incluso algunos colegas la han tratado de posicionar. O sea, si está mal hoy, estuvo mal antes y estará mal mañana. Los precedentes que se sientan, pasan factura a futuro. Oye, ¿no? tú vas por la gente, conversando con la gente en la calle o estás con tus panas peloteando en la Carolina y la gente dice hay que cerrar la asamblea, que no hay que tener función legislativa.
De acuerdo, un régimen democrático tienes que tener un contrapeso que es la función legislativa. Es una anarquía. Claro, pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué la gente piensa esto? Por los errores de los políticos, porque no saben, como bien decía Carolina, leer un poco lo que piensa el común de la gente y brindarles otro tipo de respuestas y de herramientas a la ciudadanía. Entonces, lamentablemente, la política está desnaturalizada, está deslegitimada y claro, tienes un personaje que digo, yo no sé si hay, desde la investigación, y le pregunto a Caro sobre todo, que conoce estas materias, hay una respuesta concreta a las razones por las cuales un candidato que llega al debate de primera vuelta del año pasado con 3 puntos termina pasando a la segunda vuelta con 23 puntos y luego se convierte en presidente. Porque yo he investigado y no hay, digamos, un antecedente de eso. Pero yo no sé si ustedes tienen un criterio concreto, único, sobre cuáles fueron las razones. Es multifactorial, Imagínate. Faber, es multifactorial. No solo lo que termina pasando, que es lamentable lo que terminó pasando con el asesinato de Fernando Villavicencio, pero además cuando se estudia el fenómeno de Noboa, tú te vas dando cuenta que él marca una diferencia no solo porque no es confrontado o interpelado por el resto de candidatos, sino porque él se concentró absolutamente en brindar alternativas y conversó con los ecuatorianos durante el debate y no conversó con el resto de candidatos, ¿no? Y además porque él nos propone digamos, en el proceso pasado una forma de hacer política que no estaba, digamos, en la mente de los ecuatorianos. ¿Tú crees que el debate incidió en el caso de el postdebate? El postdebate. Sobre todo el postdebate. El postdebate. Tú estuviste ahí como moderadora, ¿no? Es decir, en redes sociales. El postdebate que se dio en redes y la sociales. inversión millonaria que hizo en pauta. Pero para el postdebate tienes que haber tenido un sociales. papel en el debate, ¿ya? O sea, tú tienes que tener un Pero papel. es que el papel fue lo que dice ella, porque veníamos de la muerte de Fernando Villavicencio, que exacerbó a todo el mundo, pateó el tablero completamente, porque la gente dijo, no más violencia. O sea, por Dios, qué nos está pasando? Y llegamos a un debate en que todos se querían dar contra todos, donde no era discusión de ideas ni de propuestas, era el uno le atacaba al otro, el otro hacía el chiste del otro y del otro, mientras que él cogió, se sentó y hizo su tarea, como él dijo una vez, yo fui y hice mi tarea, es lo único que hice. Cuestión Fui, se sentó interesante. La violencia planteó sus llega ideas. a su punto máximo con el asesinato de Fernando y la gente estaba aterrorizada, Exacto. ¿no? ¿Cómo se les ocurrió al resto de candidatos llegar a ser violentos en el debate? Exacto. Empezando por Luisa. Luisa llega y empieza a pelearse por 30 segundos. Interrumpe a los moderadores diciéndoles que quiero mis 30 segundos de vuelta. La gente estaba harta de la violencia porque la violencia le había quitado la vida a un candidato. Noboa nunca pierde su lugar. Noboa no se muestra violento, se muestra sereno, habla con la gente. Y es más, solo una cosa aportando a lo que dices. Si ustedes vieron el cambio de Luisa antes del primer debate, yo la tuve en entrevista, era una agresividad que yo te juro me hacía cada vez más acá, porque una agresividad, dale y dale, que no me dejaban ni preguntar, porque yo salí así de la entrevista, en la entrevista que tuve con ella en la radio, y porque estaba de una agresividad, pero espantosa, y después, Dios mío, era un ángel de Dios. Y la siguiente, para el segundo Para la debate, segunda vuelta, un cambio de estrategia de completamente, por lo que dices tú, por el tema de que esto exacerbó los sentimientos de los ecuatorianos al ver morir a Fernando Villavicencio, y dijimos, no más violencia, por favor, no es lo que queremos. Retomo un poco lo que ustedes han dicho para poder resumirlo y pasar a otra faceta de este mismo tema, y es que, en conclusión, hemos dicho aquí, nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, hay que cumplir con las leyes y la normativa, porque nuestra labor como ciudadanos es defender la democracia y la Constitución y la ley que en este momento tenemos. Si mañana tenemos otra, pues digamos un llamado a la atención ahí a los ciudadanos, no vayamos como locos a votar en las constituyentes o en las consultas populares por las preguntas que nos suenan llamativas o atractivas, sino pensando muy bien que finalmente los cambios, los platos rotos los pagamos la mayoría. Este domingo tiene que asistir el presidente de la República y ahí planteo dos cosas, un poco siguiendo la línea de lo que ustedes estaban hablando, en que la gente está cansada de la violencia. Tenemos a Antonio Ricaurte que dice que la gente está cansada de los políticos, que no quiere políticos, quiere ver algo distinto, y eso fue un elemento que quizá le dio más puntos, más votos en ese pasado debate a Daniel Noboa. Pero hoy tiene una diferencia, hoy es el presidente. Así es. Hasta en el debate pasado, el gran atacado en ese debate era Lasso. En este debate, el gran atacado va a ser él. Entonces no va a poder cumplir el mismo papel de yo vengo a hacer mi tarea, explico lo que voy a hacer, lo que propongo y finalmente no me meto con los del resto de candidatos, no caigo en ese juego. Entonces yo no sé si eso marcará una diferencia, no podrá repetir el mismo estilo.
No, ¿Quién se lanza? Definitivamente no. Y esa podría ser una de las causas por las que ahora se habla sobre si es que existe la posibilidad de que el presidente, ahora candidato, se presente o no, o se presente al debate, ¿no? Porque eso debe estarse analizando. ¿Correría mucho riesgo, crees tú? Yo creo que sí, correría mucho riesgo. Yo creo que en temas de análisis, yo creo que él, pese a no estar, como te decía, porque lo lógico, yo creo que lo más atractivo hubiese sido ver a los candidatos que más favoritismo tienen de los votantes, es decir, Luisa y Daniel Noboa, los dos debatiendo juntos, ¿no? Pero eso no va a pasar. Sin embargo, como tú dices, es que siempre, en todos los debates, a quien se ataca es al que está primero en las encuestas. Y están Luisa y Daniel Noboa, ¿no? Entonces, él, claro, debe estar analizando cuánto tengo por ganar y cuánto tengo por perder si es que voy a asistir al debate. Es por eso, por lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que más allá de que hoy es obligatorio, a mí me parece increíble que, como dijo Caro hace minutos, es increíble que estemos discutiendo algo que dice la norma, pero conceptualmente yo defiendo la naturaleza de los debates en un país en el que no se debate. Y si nos ponemos, digamos, a hacer una mirada retrospectiva, tuvimos el último gran debate entre finalistas presidenciales en el 84. Entonces la historia cuenta que ese debate marcó el rumbo de esa elección a favor de Febres Cordero. Y luego de eso, nunca más tuvimos debate de segunda vuelta hasta el año 2021, pero ya porque fue obligatorio. Tuvimos ahí algunos ejercicios en primera vuelta, por ejemplo en el 2006, el de la Cámara de Comercio, que es de Guayaquil, que eso, claro, eso también fue discutible porque, por ejemplo... Todos. ¿Ah? No iban todos. No, tampoco fueron, es que no fueron invitados todos. Fueron invitados 5 y no lo invitaron a Gilmar Gutiérrez, porque según las encuestas Gilmar Gutiérrez no tenía chance y terminó tercero. Pero mira lo que pasó con Noboa. Exacto. La política. Claro, pero lo que te digo es que en este país no hay una cultura de debate porque, lo que decías, el primero elude debatir con el segundo y el segundo se mueve por debatir con el que va primero. ¿Para qué voy? ¿Para qué me arriesgo? Entonces, yo sí defiendo el concepto del debate. Y un ejemplo de lo que estás diciendo es justamente lo que vimos en el debate de los vicepresidenciables, ¿no? Yo creo, mi criterio personal es que, pese a que creo que nadie vio el debate, que no fue o muy atractivo o no lo que pasa es que no se transmitió en televisión abierta, también toma en cuenta pero igual, la gente vio el debate de Daniel Noboa, lo vio en las redes. Aquí no pasó lo mismo. Pero a lo que voy es que lo que yo vi es candidatos mucho más preparados, sí, candidatos que se dedicaron a hablar sobre sus propuestas y candidatos que no se preocuparon en atacarse uno a otro. Y creo que, obviamente, siempre, y algo que tú dijiste, me acuerdo en el debate después de la muerte cruzada, el debate donde estuvo Noboa y Luisa, tú dijiste algo que te escuché y que era, nos hace falta la confrontación, pero la confrontación de ideas, no de insultos. No la pelea, exactamente. La confrontación de propuestas, para que ahí la ciudadanía tengamos las opciones de decir, bueno, no, porque lo que dijo él sobre esta propuesta que yo creía que era factible, parece que no lo es. Claro, pero para el primer debate, y tú no me vas a dejar mentir, que yo me desesperada viendo esto detrás de pantalla, que los candidatos nunca entendieron lo que es una repregunta. No sé cómo lo viviste tú en esos debates. O sea, esa era mi indignación. Es que yo decía, el día anterior tenían que ir todos los candidatos a hacer un repaso y a entender cómo era el sistema, porque sí, el sistema no era fácil, era la primera vez que hacíamos este ejercicio democrático. Si para los presentadores era un poco confuso entenderlo, y lo entendimos finalmente, ¿cómo mandas a un delegado, pues, a que vaya a entender lo que tú tienes que entender para participar? Entonces, obviamente, Luisa reclama, Luisa, por favor, o sea, ya en el anterior a ti te tocó y ahorita ya no sales porque ya no estás entre las cartas que tienen que sacar el resto, tu nombre ya no está ahí porque ya salió antes. No, que quiero mis 30 segundos, que me están estafando. Entonces, claro, ese es el problema también de que no te bajas un poquito del pedestal y dices, ok, ¿cuál es el papel que tengo que hacer para presentarme entre mis votantes? ¿Por qué tienen miedo a confrontar los candidatos? Yo no sé si ni siquiera los candidatos. Por la falta de capacidad, creería yo. No creas, porque fíjate lo que ocurrió ayer, y ya te doy paso, Caro, lo que pasó el domingo en el debate vicepresidencial, ¿sí? En el debate vicepresidencial yo creo que hicieron un buen papel, estuvo la verdad bastante mejor de lo que ha transcurrido los otros debates, confrontaron a través de repreguntas, fueron muy profesionales, lo hicieron con mucha altura, ¿no es cierto? Luego estuvieron 4 de esos candidatos a la vicepresidencia en el programa Hora 25 con Andrés Carrión, debatiendo.
abiertamente, con altura, interesantísimo. Ese sí ha de haber tenido rating porque a la gente sí le interesa. Lo que pasa, Janet, es que sí hay amplísimas diferencias entre unos y otros personajes. O sea, y no tengo ningún rubor en decirlo. O sea, no puedes comparar una Cristina Reyes con una candidata como la que está para vicepresidente con mi queridísimo amigo el general Arauz. O sea, hay una amplísima diferencia, formación política, elocuencia, capacidad de argumentación, experiencia. Pero es que esa es justamente la idea. Y digo, o sea, no están al mismo nivel como para poder confrontar, debatir, argumentar. Entonces, y esa es la verdadera política. Pero eso es parte de los elementos que deberían dejarnos a los ciudadanos. Pero además te juega en contra el formato del debate, porque en un minuto no puedes comparar la capacidad que tiene una Cristina Reyes para en un minuto hablarte de tres propuestas, hacer un cierre. Te vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué ganó Noboa el debate en el que ganó para presidente? A ver, ¿por qué ganó? No necesariamente tiempo de exponer y no se dedicó a pelear, y porque a la ciudadanía vio en él alguien más coherente. Gisela, no fue el debate, fue la capacidad del post-debate y de un equipo estratégico y de una capacidad de una chequera para la pauta que no alcanzamos a calcular. Entonces, ¿qué me quieren decir? Que si, por ejemplo, cualquiera de los ejemplos, no quiero citar a nadie en particular, pero cualquiera de las candidatas en este caso que no estuvieron a la altura en el nivel de debate, si se dedica a hacer una campaña post-debate súper fuerte, gana. No necesariamente, porque hay una cuestión ahí. ¿Cómo cortas un contenido, por ejemplo, de esas candidatas si no te dio 10 segundos que valgan la pena? No hay de dónde. Si tú tuvieras la chequera que tiene Noboa con los contenidos que dio Verónica Silva, olvídate. En una semana alcanzas a no menos de 5 puntos de intención de votación. Es el debate. Obviamente el post-debate te genera toda esta violencia y discusión. Pero para generar esa discusión tienes que decir algo en el debate. Y yo ahí quisiera añadir una cosa antes de que se me vaya la idea. Ustedes cuestionábamos mucho, digamos, la entre comillas incapacidad que estamos detectando ahora mismo de argumentación del presidente Noboa y ¿qué podríamos sacar de él? Lo que pasa también es que yo creo que nosotros, al menos, tenemos una enorme desactualización, si quieres, para poder evaluarle al presidente Noboa. Sí, capaz no es muy elocuente, si quieres, pero él ha logrado algo que, si quieres, si miramos los dos grupos, él ahorita es el único que puede darse el lujo de hablarte de la vieja política, y en la vieja política, a mi criterio, caen todos los otros. Caen todos los otros, porque si tú miras las campañas, y eso me está pasando a mí, yo hago todos los días un repaso, si quieres, un monitoreo de la mayoría de campañas. Todos están haciendo lo mismo. Te diría que al menos algo innovador hace Tabaqui. La gran mayoría de candidatos también es de la vieja política, Tabaqui. Sí, hace lo mismo, pero te diría que la campaña algo de innovador tiene. Tiene unos diálogos, tiene unos lenguajes, tiene unos productos algo innovadores. Pero de ahí el resto hacen exactamente lo mismo. Y esto me da pie para poner otro elemento sobre la mesa. Y es que tenemos, de acuerdo también a las encuestas, dos candidatos que están en este momento captando la simpatía en este momento para el voto. El voto, la decisión final la tomarán los ecuatorianos frente a las urnas. Pero las encuestas dicen, tenemos dos candidatos fuertes, Luisa González y Daniel Noboa, y el resto de candidatos, 14, no alcanzan ni siquiera el margen de error. Y ahí viene este elemento. Tomando en cuenta lo que sucedió con Fernando Villavicencio, ya se empiezan a escuchar voces de que algo fuerte, grave, disruptivo o quizá violento podría ocurrir a partir del 20 de enero. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿realmente serán capaces de, al estilo Trump, ¿sí? Que de repente se les cruce una bala así por la oreja y milagrosamente el ángel de la guarda les salve la vida? ¿Acudirá a alguien, a un elemento de ese nivel? Janet, solo les voy a decir una cosa, no sé si coincidan conmigo. El anuncio de no voy a hacer campaña, ¿marcó o no marcó la agenda? Nos ha tenido hablando del no voy a hacer campaña algunos días. Es decir, solo la intriga de va a ir o no va a ir al debate nos ha tenido conversando más de 48 horas. ¿Y eso te parece estratégico? A mi criterio, definitivamente. A ver, solo te voy a decir una cosa. El hecho de que María José Pinto no haya ido al debate y que te posteen una foto de me voy a ir a la posesión de Trump, pero además acabo de correr 10 kilómetros en Santa Elena, al menos al círculo rojo, nos tiene hablando. Entonces, a mí me parece que más allá de considerar que estas acciones son fortuitas, digamos, no son bien pensadas, no son estratégicas, por el contrario, a mí me parece que a mí, al menos en mi profesión, a ratos me faltan elementos para lograr entender que esto definitivamente está en el marco de una buena estrategia, que muy al estilo, no me encanta como ejemplo, muy al estilo Bukele, es postear una carterita azul y dejarte pensando, ¿qué será? ¿Qué será?
Y se volvió el tema viral internacionalmente. Tomando ese buen ejemplo de la no política, por cierto, los invito a seguir a Antonio Ricaurte, que pues va también a hacer algunos trabajos para Visionarias, justamente en el análisis político, y fíjate que su segmento se llama La No Política, y él destaca cosas como estas que está haciendo Noboa frente al resto de campañas, principalmente al de Luisa González, que dice que es una campaña vieja y tradicional. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué deberían hacer o qué podrían hacer? ¿Qué se esperaría del resto de candidatos para que salgan de este montón que no sale del margen de error? Volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Me parece a mí que del debate del domingo se puede generar una conversación post-debate que podría de alguna manera potenciar alguno. O sea, ¿cuál es en este momento el porcentaje de indecisos según la encuesta de Comunicaliza que le hemos citado acá? ¿Y por qué cito Comunicaliza? Porque me parece que es una de las pocas empresas que está autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Porque también hay que analizar eso, ¿no? Tú tienes unos porcentajes de Luisa, unos porcentajes de Noboa. Ninguna empresa encuestadora se pone de acuerdo sobre los otros porcentajes, que son pequeñitos, pero pues unos le ponen atrás a Isa, otros le ponen a Tabaqui, otros le ponen a Cucalón, otros le ponen a Rabascal, etc. Pero algunos consideran que puede haber espacio justamente por el porcentaje de indecisos para que pueda crecer alguna otra candidatura. Yo no sé si alcance el tiempo. ¿Qué nos puede generar el debate como conversación? O sea, no sé si los otros candidatos leerán, tendrán la capacidad, tendrán el talento, tendrán la creatividad para leer el postdebate y entender que ahí puede haber un espacio que pueda ser aprovechado para ir creciendo. Yo creo que el debate del domingo, insisto, capaz que no todo el mundo ve el debate, pero la gente sí sigue el postdebate. Pero el postdebate se genera a partir del debate. Puede marcar algún tipo de modificación sobre quién podría encabezar el segundo pelotón, creo yo, por ahí le veo. Ahora, yo quería decir algo que me llama la atención. O sea, sí, el debate va a definir mucho en estas elecciones, pero también la campaña a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, hablan temas que yo creería no le importarían al electorado mayoritario, que son los jóvenes, porque hoy quienes ponen presidentes son los jóvenes hasta los 35 años, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la dolarización, recién cumplimos 25 años de la dolarización, y si tú ves en redes sociales, es un constante ataque el decirle a la gente, ellos quieren desdolarizar el país, está en riesgo la dolarización. Cuidado, obviamente ya nadie se atreve a atacar la dolarización porque eso es un punto en contra, pero ¿cómo es posible cuando la mayoría de los votantes son gente que ni siquiera conoció esa moneda, que tampoco sufrió los estragos del feriado bancario, por ejemplo? A mí eso me llamó muchísimo la atención. Y tú entras a redes y todos hablan sobre cuando o atacan, los troles están enfocados a reproducir los videos cuando Luis hablaba de la dolarización o cuando Rafael Correa también decía que hay que cambiar la moneda, que hay que volver una moneda nacional. O sea, ¿por qué eso se incluye hoy por hoy cuando se supone que la gente, los jóvenes que son la mayoría de votantes, no les interesa ese tema porque ellos están clarísimo que el dólar es su moneda? ¿Lo considerarías un error dentro de las estrategias políticas? No, porque ahí hay que pensar cómo se decide el voto. Y una de las determinantes para votar en los jóvenes es la consulta a la familia. Es decir, si tú me preguntas a mí, yo tengo una hija de 18 años que una de las consultas que hace en cuanto a las decisiones políticas es a mí. Y yo soy, por ejemplo, de la generación que transitó entre el sucre y el dólar. Y si tú me preguntas a mí, uno de mis sustos es que a alguien se le ocurra venir a decir vamos a desdolarizar ordenadamente este país. Obviamente yo me pertenezco al sector de la población que a mí un videíto de desdolarización no me asusta, pero definitivamente creo que a la gran mayoría de los ecuatorianos escuchar el discurso de la desdolarización sí les sensibiliza. En tal virtud, sí, a mí me hace absoluto sentido que parte de la campaña de contraste en algún momento en este país fue explotar la idea de que la Revolución Ciudadana, entre comillas, tenía entre sus planes la famosa desdolarización. ¿Por qué? Porque aunque el electorado joven no haya vivido esta transición y, entre comillas, no le interese esto, el elector promedio sí tiene entre sus guías a la generación anterior, es decir, sí habla y sí se alimenta de la conversación de la mesa familiar, y nosotros somos de esta generación que vivió la transición y que al ecuatoriano promedio le asusta definitivamente, entre comillas, los ecuadólares y toda esta cuestión. Entonces me hace sentido. Generar temas de conversación, ese quizás, pues si alguno de los políticos ve este programa, debería ser la clave para poder aplicarla en el debate que veremos el domingo 19
de enero. Generar temas de conversación. Ahora, ¿sobre qué tipo de temas? Hemos hablado de la dolarización, pero yo no sé si Fabricio siente que, no sé, el electorado, incluso con la gente joven, ha ido evolucionando. Ya no se come el cuento así fácilmente, que le digan, oigan, voy a crear 1 millón de empleos. Te dice el qué, pero no te dice el cómo. ¿Será que en esas conversaciones el cómo va a ser importante? ¿Y cuáles piensas tú que van a ser los temas PEPA? ¿Será el del tema eléctrico? Seguridad. El del tema seguridad, pero en torno al narcotráfico y a la participación de los militares, o a la solución de temas más personales o particulares como el de la extorsión? A mí me parece que efectivamente tú tienes esa conversación familiar en donde ni siquiera entre la familia nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y ahí viene un elemento que, independientemente de lo que pensamos como los temas que se deben posicionar, es un elemento que está ahí presente, que es la polarización. La polarización sigue siendo un espacio marcado en el Ecuador entre los istas y los antis. Entonces, o estás con Noboa, o estás en contra de Noboa, o estás con Luisa, o estás en contra de Luisa, o estás con Lazo, o estabas en contra de Lazo. O sea, la polarización sigue siendo un elemento, desde mi punto de vista, superlativo, donde tal vez es muy simple lo que voy a decir. Yo trato de encontrar allí la explicación para que, por ejemplo, tienes una situación económica compleja y no tienes las marchas ahí, no hablo solamente con la presencia de los dirigentes sindicales, sino del pueblo llano, como era antes. O tienes una crisis de seguridad. No sé si ustedes recuerdan cuando las cámaras de la producción organizaron las marchas blancas en la Amazonas, en el Ejido, demandando seguridad a los gobiernos de turno. Hoy tienes una crisis, la peor crisis de seguridad que hemos enfrentado en el Ecuador contemporáneo. Y no tienes pues a las cámaras de la producción organizándose con sus trabajadores saliendo a marchar. Yo creo que todo eso va de la mano con la polarización. O sea, si sales a protestar contra el gobierno, automáticamente te etiquetan como correísta. Si tú no sales a protestar contra el gobierno, automáticamente te dices que le estás haciendo el juego al actual gobierno. Yo siento que ese elemento es el que está marcando hoy la reacción, si es que se le puede llamar así, o la falta de reacción de la sociedad ecuatoriana. Pero definirá eso el voto. ¿Cómo define eso el voto? Yo creo que al final eso va a definir. O sea, tú tienes un gobierno que está gobernando desde el 23 de noviembre. Hemos tenido dificultades en el tema de seguridad. Empezó bien con la declaratoria del estado de excepción y luego la declaratoria de conflicto armado. Empezó a exhibir resultados interesantes desde el punto de vista cuantitativo, no tanto cualitativo. Un año después discutes mucho la efectividad de esos resultados. Acabamos de enfrentar 4 meses de racionamientos energéticos que nos llevaron incluso a no tener luz 14 horas. Y sin embargo, no estamos hablando de esos temas. Pero ¿sabes qué? Lo triste frente a lo que estás diciendo es que al final del día, en las elecciones, volvemos a lo mismo de siempre. El correísmo y el anticorreísmo. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, esa discusión no existe. Mira, y escúchame esto y voy a hacer una culpa. Esa discusión no existiría en la mayoría de los votantes que casi ni conocen ni se acuerdan de Correa, tal vez por lo que digan en la mesa con la familia, sino porque nosotros, los periodistas, nos encargamos de mantenerlo vivo. No creo que sea solamente Yo sí creo que es así. No. Pero yo creo que hay cosas de las que no se puede dejar de hablar. Si en este momento hablamos de la importancia de la dolarización, tenemos que evidentemente como periodistas, ¿no?, recordar qué fue lo que pasó y por qué llegamos a la dolarización, quiénes estuvieron detrás de la caída de la moneda nacional y cómo se ha ido manejando y qué ha significado la llegada del dólar, por poner uno de los tantos temas. Si hablamos de corrupción, hablemos de electricidad, hablemos del tema eléctrico, ¿sí? 8 hidroeléctricas que fueron planificadas en el correísmo, funcionan 2. Ahora creo que ya va a entrar la tercera a funcionar, y una de esas, la más importante, el Coca-Cola Sinclair, funciona a medias, literal, porque dijeron que iba a tener 1500 megavatios y tiene 700, de ahí no pasa. Si no recordamos estas cosas que estuvieron de la mano del correísmo, entonces no estamos en nada, pues callarnos la historia, que los gobiernos siguientes no hicieron nada por aumentar un megavatio más y tampoco hicieron nada por mantener esas hidroeléctricas, esas... No, es que no hubo hidroeléctricas, esas, están ahí, algo se ha hecho. No, pero no se hizo nada por las termoeléctricas tampoco las mantuvieron nunca, no invirtieron un centavo en nada. Entonces eso también, o sea, ha sido una secuela, pero al final lo que terminamos es lo mismo de siempre, el correísmo y el anticorreísmo. Ojo, que cuando el presidente Daniel Noboa habló en su posesión, él dijo: yo no soy ni correísta ni anticorreísta, yo quiero hacer mi trabajo y punto. Pero al final será que no hay remedio. Y otra vez estamos enfrascados dentro de esta polarización, no podemos salir. Un poco en concordancia con lo que dice Gisela, lo interesante de esto es
cómo hacerle oposición a un gobierno que no tiene un sitio ideológico. Y puede que esto suene a chino mandarín avanzado, pero yo creo que uno de los movimientos políticos más interesantes de este gobierno es no quedarse quieto en el tablero. Porque cuando uno no se queda quieto en el tablero político, le complicas la jugada al de al frente. El correísmo ha intentado situarse políticamente en el progresismo, en la izquierda. Entonces es muy fácil decir, bueno, yo, para hacerte el contrario, yo me sitúo en la derecha. Entonces el progresismo versus la derecha, entonces estamos enfrentados políticamente. ¿Qué es Daniel Noboa? Daniel Noboa es de derecha, es de izquierda. Bueno, de izquierda, ¿qué es? ¿no? Ya, sí, pero centro-izquierda, ¿no? Ya, centro-izquierda. Sí. Pero viola por completo todos los estamentos de la izquierda con la política económica que tiene. Eventualmente se sitúa en la derecha y luego invade la embajada mexicana, y esto viola cualquier principio político, cualquier mirada internacional, cualquier acuerdo, cualquier convenio internacional. Si tú me preguntas a mí, para mí es imposible definirle políticamente. En una entrevista que tuve con un medio internacional, el periodista me decía, ¿cómo te atreves a decir que él no tiene un sitio ideológico si quiere bases norteamericanas en suelo ecuatoriano? Bueno, eso no te define ideológicamente. Digo, tampoco es de una mirada tan reduccionista como para decir esto. A mí se me hace muy complicado definirlo ideológicamente, y creo que esta es una forma en la que ha evadido o le ha complicado el trabajo a la oposición, porque si ustedes me preguntan a mí, yo no logro reconocer ni siquiera en la Revolución Ciudadana, que tiene, digamos, un movimiento grande, bien estructurado, unos políticos bien formados, bien elocuentes. No tienen ni partidos, son de alquiler. La Revolución Ciudadana no. Yo creo que la Revolución Ciudadana es el único que tiene y además tiene cuadros históricos que han logrado, digamos, cierta trayectoria. No son, muchos de ellos no son camiseteros, pero si ustedes me preguntan a mí, ellos tienen un discurso lo suficientemente bueno como para hacerle oposición a este presidente. No lo tienen. Tanto es así que, como dicen mis hijas, cromo repetido, ella es Luisa González, que hoy está de nuevo a la presidencia de la República y no logra, se ha mantenido con la misma intención de voto, y en mi criterio le veo complicado que logre repuntar, ¿Pero ¿no? cuánto juega, Caro, el identificarse ideológicamente? Es decir, frente a una pregunta que un periodista le puede hacer a un candidato, y les digo, tal vez como anécdota, a mí me pasó en el 2023, no me está pasando tanto ahora en 2025, pero sí me pasó en las elecciones anticipadas del 2023, que, por ejemplo, se les preguntaba, yo no tengo ideología, yo tomo lo bueno de la izquierda con lo bueno de la derecha. Claro, entonces te decían perdón el uso del término, a mí me parece que esa respuesta es una mamarrachada. Es que la solución de los problemas ya no son ni de derecha ni izquierda, ese es el discurso hoy. Pero por Dios, o sea, ¿por qué eluden identificarse ideológicamente? Te pregunto. A ver, a mí me parece que esto es más sencillo de lo que parece. El no tener ideología es no tener ideas. Y yo personalmente creo que no existe gente tan torpe en la política, o quiero pensar que no existe gente tan torpe en la política. Entonces, no tener ideología... En la política, creo yo. Sí existen, pero no quisiera nombrarles en la práctica para poner ejemplos. Pero lo que pasa es que no tienen formación política, y el no tener formación política no te permite por defecto poder identificarte. Y me parece que es una argucia, porque finalmente la gente cree que identificarse como políticos te hace perder puntos. Y lamentablemente es una creencia popular, porque tú pondrías, y esto es un ejemplo que le escuché, no me acuerdo a quién específicamente, tú pondrías en tus manos, cuando te vas a operar de algo, tu salud, pondrías en manos de un carpintero. No, porque tú quieres un especialista. Si me voy a operar del corazón, voy donde un cardiólogo, ¿no? Entonces no queremos poner en las manos de un no político la política del Pero Ecuador. finalmente se pone en las peores manos, hemos estado en las peores manos de la política. Entonces, los políticos ya no tienen credibilidad en nuestro país. Y si tú te pones a ver también, aterriza eso de que hay que tener una ideología política súper definida frente a un país que realmente no les interesa las ideologías políticas. Por eso está de moda ser no político y ser nuevo, ¿no? En nuestro país. Pero es que la solución es Cualquier solución es ideológica, o sea... para aplicar cualquier justamente solución, hay una tergiversación de qué es la ideología. La ideología no es sino identificar de dónde provienen tus ideas. Entonces, por ejemplo, si tú en la economía estás pensando que lo conveniente son las privatizaciones, promover, qué sé yo, que no existan empresas públicas, la reducción de los presupuestos del Estado y cosas, entonces evidentemente tienes una visión neoliberal de la economía. ¿Está mal o está bien? Ninguna de las dos. Es una visión de la política neoliberal. Punto, se acabó. Bueno. Entonces, a partir de ahí es provechoso y está bien identificar desde dónde piensan los políticos para que la gente pueda tomar decisiones. Y finalmente, que un político diga que no tenga ideología es una enorme mentira.
Tengo algunos minutos solamente para terminar, pero no quiero dejarlos ir sin tomar, digamos, una visión, una proyección de un tema que también nos tiene conversando todo el tiempo, porque no le vemos una solución, por lo menos a corto plazo. Justamente previo a este debate presidencial, en donde ya veremos qué decisión toma el presidente de la República, tomar una licencia, hablamos con constitucionalistas de esta semana, y manifiestan que no le queda otro remedio, sino pedir una licencia y encargar la presidencia de la República a Verónica Abad, pero quizás puede estar en camino a Turquía y en esos 2 días de encargarle la presidencia de la República y resuelto el tema. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el futuro? Verónica Abad. A ver, me parece y otra vez, divididos, ¿no? Entre la discusión política y la discusión jurídica. Yo no tengo dudas sobre la parte jurídica, no tengo ninguna duda. En la parte política yo mismo he sido crítico públicamente de las declaraciones, de las actuaciones, de los anuncios de la señora Abad políticamente, y la gente tiene el derecho de opinar en ese sentido. Jurídicamente para mí no hay dónde perderse. La señora Abad es la vicepresidenta de la República. Esa sanción de 150 días del Ministerio de Trabajo era una cosa insostenible, insólita, una locura, que hubiese dejado sentado un peligrosísimo precedente para el futuro, porque parece que aquí la gente se olvida que la política es un carrusel. Un péndulo. ¿Ya? Es un péndulo, de un lado al otro. ¿Ya? Y si hiciste mal antes, resulta que al día siguiente, cuando no seas poder, te puede revertir la situación. Y hay un montón de casos en ese sentido. Ahora, la señora, yo le veo una encrucijada, ¿no? Ayer en una entrevista con CNN, con Fernando del Rincón, hizo un llamado a que se active la Carta Democrática. Yo no sé si la OEA vaya a activar la Carta Democrática, y si lo hace, dudo mucho que el gobierno del presidente Noboa vaya a tomar en cuenta algún tipo de llamado de atención de la OEA, tomando en cuenta que ya en su momento, en el caso de Topic, hubo un pronunciamiento público de Luis Almagro que fue descalificado por la Cancillería y por el presidente de la República en ese sentido. Entonces yo veo ahí como incierta la situación en el futuro de la vicepresidenta. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo, igual que tú, ¿no? Aquí sabemos perfectamente que dice la norma y que la norma se tiene que aplicar y que eso es parte. Estamos de acuerdo todos. Eso sí, yo creo que sí, que Verónica Abad puede ser producto también de lo que hemos hablado, de ese personaje político que no representa, que primero empieza a ser de extrema derecha, que tuvo reuniones, decíamos, con Vox en España, que incluso estaba en contra de la paridad de género en el Código de la Democracia, fue la primera que se impuso en contra del Código de la Democracia, que las mujeres tengamos paridad de género en la papeleta y todo eso. Ella fue la primera que se opuso y gracias a eso ella está ahora en el lugar que está, ¿no? O sea, es todo. Ella es el ejemplo de cómo estamos funcionando como país, ¿no? Porque puede caerte mal o bien, puede ser una mujer que era de extrema derecha y ahora sí está pegadita a la izquierda para que la defiendan y la protejan y digan que lo que le pasa es injusto. Pero ahí está, ella es el reflejo de lo que pasa en nuestro país. Instituciones en las que no podemos creer ni confiar, en una democracia frágil y en políticos que realmente no nacen de improviso, que llegan al poder sin un plan verdadero para ejercerlo. Esa es la consecuencia del país que vivimos. Carolina, y volviendo al inicio de tu primera participación en Latin Barómetro, en donde la gente de alguna manera está abierta a que se apliquen las normativas como se consideren, porque los personajes, la situación y el momento de la política actual de alguna manera les lleva a ese tipo de conclusiones. ¿Y a qué me refiero en concreto? No hay una sola persona en este país, aparte de ciertos políticos que quieren aprovecharse de esta situación y de este momento que estamos viviendo, pero no hay una sola persona, un solo analista. No sé si ustedes periodistas han tenido alguien en su mesa de trabajo y de entrevistas que esté a favor de Verónica Abad. Y eso, de alguna manera... ¿A favor en qué sentido? A favor en el sentido como personaje, como política, como personaje político, porque todo el mundo dice esto: nosotros estamos con la ley y con la democracia y con el respeto de la ley, pero no comparto nada de lo que dicen ni de lo que hace todas las personas que Verónica yo le he preguntado Abad. eso tienen exactamente lo que este es un elemento distinto al que ha ocurrido en otras broncas entre presidente y vicepresidente, porque no es la primera. A ver, yo creo que lo que sucede con la vicepresidenta sucede porque las condiciones lo permiten. Las condiciones sociales, es decir, puede ser ilegal, pero parece que está dotado de una legitimidad social. ¿Qué quiero decir con esto?
que, tal como decía Gisela, esto sucede porque es tanto el nivel de desaprobación, de desconfianza, de ilegitimidad que tienen hoy mismo las instituciones en el Estado democrático, que finalmente está pasando lo que no debiera pasar porque las condiciones y el ánimo social lo permiten. Entonces, probablemente Verónica nunca pueda posesionarse como presidenta de la República y esto simplemente sea un titular. La gente no va a salir a reclamar ese espacio, las mujeres, entre comillas, no vamos a salir a defender a Verónica porque tú necesitas digamos, este soporte construido con empatía, construido con activismo, con militancia, y eso es algo que nunca se construyó. Si ella hubiera actuado de distinta manera, quizás se hubiera despertado ese ánimo de defensa de la democracia, la ley, la constitución y los derechos de Verónica Abad. Probablemente, Janet, ¿la actitud de ella ha sido un problema? Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, entendidos como instituciones, entendidos como constructos sociales, de alguna manera, tienen esa labor, tienen la labor de despertar en la gente ese ánimo de defensa de la democracia, de las instituciones. Y esto es algo que no estamos viendo ahora mismo. Entonces, Verónica Abad es un nombre. Verónica Abad se ha convertido en este personaje del que eventualmente los periodistas, los políticos, los analistas hablamos, pero finalmente no es una persona que, digamos, genere un apoyo social. Lo que ella se ha convertido, para mí, en mi criterio, es finalmente un elemento de disputa entre fuerzas políticas, un interés político que ha levantado un elemento de confrontación y además entre dos fuerzas políticas que están absolutamente en lados contrarios, ya como lo ha mencionado Gisela. Fabricio, y quizás cierro con esto y con una corta intervención de cada una, pero para terminar el tema de Verónica Abad, ¿algún día la llamaremos presidenta como hoy sí la llamamos a... ayúdenme el nombre. Cintia Gilbert. No. ¿De quién? No. A Rosalía Arteaga. A Rosalía Arteaga, por favor. ¿Algún día llamaremos presidenta a Verónica Abad, como llamamos a Rosalía Arteaga hoy? Tendría que no voy a dejar el poder. O sea, no creo que exista eso. No veo yo un escenario para que en algún momento tú tengas el cuadro de Verónica Abad colgado en el Salón de los Presidentes del... Pero más allá del cuadro, es ese reconocimiento, ¿no? De que aunque no fue posesionada, defendió sus derechos, defendió la democracia, defendió la Constitución con la altura que un líder lo hace, y eso merece el reconocimiento del pueblo. No veo yo ese escenario. Sinceramente, hay una distancia, me parece a mí, sideral entre lo que pasó tras los episodios del 5, 6 y 7 de febrero del 97, donde para mí claramente hubo una interpretación muy discutible del Congreso Nacional para no cederle el poder a la vicepresidenta de la República, invocando ahí de que la Constitución hablaba de la ausencia temporal y no la ausencia definitiva del presidente para que le reemplace a la vicepresidenta. Creo que los momentos políticos son distintos, creo que los personajes son distintos. Creo que el personaje Rosalía Arteaga generó una sensación distinta a la que hoy te genera el personaje Verónica Abad. Yo no veo ese escenario. Claro, pero en ese momento, evidentemente muchos de nosotros, yo era muy joven en ese momento, pero ya estábamos en el periodismo. Éramos reporteros. Éramos reporteros. Y yo recuerdo que se vivía esta misma sensación. Nadie abogó por Rosalía Arteaga en ese momento. Y la dejaron irse de la presidencia de la República y todo el mundo le dio la espalda. Yo creo que ahí ahí sí hay una connotación de género. Ahí sí Rosalía Arteaga no la dejaron ejercer, ¿no? A ella por un tema de machismo, yo creo, es mi percepción de la historia, a ella por un tema de machismo dijeron, hazte un lado, tú no, vamos con el presidente del Congreso. También tome en cuenta un detalle que no hay que olvidar, que luego de que el presidente interino Fabián Alarcón asume el poder ya con la venia de la política y de algunas instancias internacionales, etcétera, en donde se brincaron la Constitución y la ley también. Una consulta popular para legitimarse. Y ganó la consulta popular. Hubo una consulta popular en mayo, me parece, de ese año, del año 97, para legitimar la destitución de Bucaram y legitimar la designación de Alarcón. Y otra cosa que es súper importante en medio de lo que estamos hablando, de lo que pasó antes y lo que pasa ahora, es el papel de las redes sociales.
Hoy, no tenía ese redes. apoyo del que tú hablas, de la ciudadanía, ese apoyo de la comunidad que si te lo doy, y no me importa qué diga la ley, pero yo a ti no te apoyo, o yo a ti sí te apoyo, aunque seas culpable, aunque te estés pasando por encima de la ley, eso lo generan las redes sociales hoy por hoy. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, también el papel de los medios. Pero más que nada las redes sociales, Sí, de acuerdo. que te inmediatizan todo y te lo vuelven viral el que dijiste A o B. Punto. No todo lo que dijiste o todo lo que viviste, sino que Verónica Abad me cae mal por su actitud. Entonces, eso está más viralizado que si ella constitucionalmente le corresponde ejercer como presidenta. Por eso decía que si en algún momento quizás nos sentaremos y con Verónica Abad a reconocerle su calidad de, en su momento, ex vicepresidenta y quizás, ¿no? Aunque no fue posesionada nunca, su calidad de ex presidenta de la República. No lo sé. Lo veremos en un futuro. Solamente, evidentemente, son dos momentos completamente distintos, circunstancias distintas, épocas distintas, pero esta sensación de todos nos ponemos de acuerdo para finalmente violar la ley y hacer lo que más nos gusta o nos conviene, se repite. Y yo creo que definitivamente la política en el Ecuador sigue siendo una política de hombres, diseñada por hombres, para los hombres. La lucha que hemos hecho las mujeres desde distintos, digamos, campos políticos e ideológicos es muy, digamos, potente, importante. Hoy hay cuántas vicepresidentas. ¿No sientes cierta decepción de tener una mujer que llega a la vicepresidencia de la República y finalmente sale con todo lo que ha salido Verónica Abad? Sí, completamente. O sea, yo en más de un espacio he tenido que lamentarme de la violencia política de género a la que ella ha estado sometida. Pero definitivamente esto no me impide ver, además, que violencia política que ella dijo una vez que no existía, exacto, que era una fantasía de las mujeres. Pero digamos, esto no ha modificado que estructuralmente la política en el Ecuador sigue siendo una política diseñada para los hombres y manejada por los hombres. Es en ese campo donde las mujeres actuamos. 10 segundos para concluir, una conclusión de todo este momento político que estamos viviendo y que mañana cambia. Otra vez, veamos qué nos depara el debate. Yo creo que el debate puede marcar un poco el derrotero para lo que se viene en la campaña electoral. Del debate, la conversación post-debate. Yo creo que el debate va a ser fundamental. Gigi. Bueno, yo creo que ponernos un poquito la mano en el corazón. Yo amo este país y sí me da pena verlo así, ¿no? Verlo sin institucionalidad, con tanta agresión política. Yo creo que, y espero que el ejemplo que dieron las mujeres, que eran la mayoría en el debate vicepresidencial, yo creo que ese ejemplo lo sigan en el debate presidencial, ¿no? Ese debate de altura, ese debate con ideas, si es que es necesaria la confrontación, que exista, pero que exista una confrontación de ideas, porque los ecuatorianos hoy más que nunca necesitamos políticos que realmente velen por las necesidades que tenemos, que son múltiples, y que nos ayuden a superar esta crisis, que no la vamos a hacer ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los de centro, los tenemos que hacer todos los ecuatorianos. Claro. Yo quiero cerrar con otro dato de Latinbarómetro. El Ecuador está en el segundo puesto de los porcentajes más altos de las personas que viven con miedo de ser asaltados todos los días. El 75% de los ecuatorianos vivimos con ese miedo. El miedo es, por excelencia, el sentimiento que más mueve a las personas, digamos, en términos negativos. Este sentimiento es con el que nos vamos a acercar a las urnas, ¿no? Y creo que es un mal consejero. En ese sentido, creo que los presidenciables y estos binomios deberían tener en su mente un mensaje potente para todos los ecuatorianos, que debería ser un mensaje de esperanza, no la confrontación, no la guerra, no el conflicto. Yo no tiendo a romantizar mis mensajes, porque creo que el Ecuador no necesita ser engañado. El Ecuador necesita poner sobre la mesa cuál es su realidad y a dónde queremos caminar en los próximos años, ¿no? Porque definitivamente yo también guardo esperanza, soy madre, tengo 2 hijas aquí y definitivamente creo que el Ecuador aún tiene mucho por entregar para las próximas generaciones. Perfecto, muchísimas gracias Fabricio, Gisela, Carolina, por ayudarme a analizar este momento político previo al debate presidencial, que será este domingo 19 de enero, en donde pues todavía quedan muchos temas por ver. Veremos si el presidente de la República finalmente decide cumplir con la Constitución y la ley y pues pensar en su futuro político y va al debate presidencial. Mi sentir personal es que sí, no solamente que va a ir, tiene que ir y lo veremos ahí, ese es mi sentir.
Segundo, veremos qué es lo que pasa y cómo resuelve el tema de Verónica Abad, y quizás de ahí en adelante la esperanza también de que la vicepresidenta pues reflexione todo el papel que ha desarrollado hasta hoy, los resultados que ha obtenido, el impacto en la población, el apoyo o no apoyo que tiene de la población. Ojalá la lleve la reflexión para que contribuya en la solución de esta polémica y no siga siendo digamos, ese punto de donde sigue creciendo esta polémica que no nos hace daño a ninguno. Alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar el primer paso para que esto sea una solución y no se marque cada día más en la historia de nuestro país. Y finalmente, pues veremos qué es lo que plantean, cómo se plantean y cómo se ven los candidatos dentro de estos dos momentos en que los vamos a tener debatiendo, discutiendo, ojalá pues a la altura de la que todos esperamos y que todos necesitamos. Escuchar qué es lo que proponen, mirarlos, mirar el talante que tienen para poder exponer sus ideas, las habilidades que tienen para poder comunicar sus ideas, sus propuestas, desde visiones de solución real y pensando, por supuesto, en esto que ha dicho Carolina, en esa esperanza que los ecuatorianos creo que ya somos expertos, resilientes y siempre confiados en la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que a quien le demos el voto realmente va a pensar en nosotros y no en sus conveniencias propias. La próxima semana invitaré a otros colegas para hacer nuevamente un análisis ya del debate presidencial con Sexto Sentido. Muchísimas gracias.